Bienvenidos a este episodio de El Politipodcast. Episodio, no sé en qué número estamos ya, son demasiados. Número, ¿qué? 5, 6, Ese es 4. como veintitantos, 25 y no más. Bueno, por ahí va. Episodio de X temporada, para... de temporada. Despeje la incógnita para saber cuál es el episodio. Cuando estamos Vamos a- subiendo el video en YouTube, voy a buscar Yo como no el sé video de anterior ecuaciones, y voy a pues ver cuál es no, el número del episodio. no me mato la cabeza de Sí, saber cuál es el vamos episodio. ahí lo ponemos. Estamos acá de vuelta en la virtualidad. Sí, después de unos Y- cuantos meses desaparecidos y sin subir nada. Pero bueno, volvimos. Parecimos de vuelta. ¿Cómo? Aparecimos de vuelta. Aparecimos de vuelta y aparecemos para los momentos importantes, ¿verdad? O sea, no aparecemos en el momento, aparecemos en momentos importantes de la historia. Nosotros solamente cuando pasan cosas claves, o sea, se murió el Papa y ganó el Barcelona, hay que hacer un video. En 15 días, cuando el Barcelona le vuelva a ganar al Real Madrid y haya un Papa, hay que hacer otro video. Claro, ¿Qué opina Camilo al respecto? Bueno, se hizo lo que se pudo, las indicaciones que pidió el míster, jugamos pusimos fuerza, entrenamos, pero no sirven las cosas, y bueno, vamos por la liga. Jugamos ¿Qué como siempre y La liga perdimos como está siempre. ¿Cómo? Bueno, ¿Qué no tiene se la puede liga? ganar todo en La esta liga está vida, triste. no se puede ganar todo, porque hay que darle emoción, hay que darle alegrías al fútbol a los demás, pues, a los que llevan años sin ganar nada importante, hay que darle alegrías. O sea, fue una obra de caridad, pues. Exactamente. Ok. Así es. Bueno, Anthony más o menos ya mencionó de qué vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de la muerte de Francisco, ¿no? Y todo lo que viene murió el ahora. Papa. ¿Cómo? Se murió el Papa, sí, se murió el Papa. Sí. Después Murió de Francisco. ¿qué? 2 meses, yo creo, 2 meses más o menos de que estaba grave. Sí, él decía tenía que- como unos mesecitos ya malito, tenía como un tema de una pulmonía, no sé si Carlos tenía más. O sea, Sí, fue como un cuadro de bronquitis aguda, si mal no recuerdo, que duró como un mes y que fue generando una neumonía. Entonces, Sí, de hecho, los médicos en varias oportunidades hace un mes, cuando estuvo grave, cuando estuvo delicado, hospitalizado, me dijeron que hubo como 2 oportunidades en las cuales prácticamente ya se iba a ir, pero bueno, aguantó y estuvo pues como 1 o 2 meses más en el Vaticano dando vueltas, me imagino que cerrando algunas Bueno, por lo cosas. que vi la última parte así como que médica que vi, última noticia, es que murió en coma prácticamente. El médico que lo atendía dijo que falleció, tenía los ojos aún abiertos y como que tenía algunos signos vitales, pero ya había fallecido. le dio Sí, una bueno, lo que se dice es que fue el domingo de Resurrecciones, sí, que es el último domingo de la Semana Santa. Él dio la bendición en la plaza de San Pedro. De hecho, fue impactante porque nadie se esperaba que iba a salir porque estaba malito. Dio como la última vuelta ahí en la plaza. Y en la noche empieza como a sentirse mal, había cenado, todo este cuento, y tuvo un derrame cerebral en la madrugada que derivó en el coma, y ahí pues falleció Francisco. literal cumplió sus deberes pascuales y se fue. Arrecho, ¿no? Y se fue. Sí, la verdad, muy de película, ¿no? Sí. Como que, como que simbólicamente, en cierto punto, sí cerró Muy un ciclo. simbólico. Sí, fue como Sí. muy simbólico, muy cerrando el ciclo. Y obviamente, pues creo que fue un papa que marcó mucho una historia. O sea, creo que, a ver, cada papa deja su huella, ¿no? Siempre como que hay algo que destacar de alguien del papado, pero también es porque creo que es el papa que más conciencia nosotros tenemos, también puede ser, porque estuvo Juan Pablo II o Benedicto, pero con el que más conciencia tuvimos, que vivimos y que escuchamos, pues ha sido Francisco, ¿no? Sí. Y más nosotros siendo pues el latinoamericano, que justo pasamos nosotros en la etapa de la adolescencia, se dio esta noticia, ¿no? De la elección de un papa latino y adicional a ello algo curioso, pues que también era el primer papa jesuita, ¿no?
Sí, Cosa sí, el primer que papa jesuita, que de hecho es curioso porque en teoría dentro de la orden de los jesuitas, en, ay, ay, se me fue el nombre. Compañía de Jesús. La Compañía de Jesús, qué pena, disculpen, qué acompañarla. pena con ustedes, qué pena con todos los jesuitas que nos están escuchando en Conozco este varios momento. ahí que se ofenderían si te No, escuchan. no, se ofendieron, qué pena, qué pena. Se acaban de suscribir en este momento. Varios 3 personas nuevos jesuitas. La Compañía de Jesús, dentro de la compañía hay un voto de no aspiración a cargos eclesiásticos, ¿no? Es decir, un jesuita no es obispo, un jesuita no es arzobispo, ni es cardenal, a menos, a menos de que el Papa lo pida. O sea, si hay una exigencia por parte del Papa, porque por supuesto, por más que sea la Compañía de Jesús, todas las compañías y órdenes religiosas están supeditadas a las órdenes del Papa, ¿no? Y si el Papa lo exige, No. pues tiene que ordenarse como cardenal. Y eso fue lo que ocurrió con Bergoglio, que Juan Pablo II fue quien le solicitó que asumiera su rol como cardenal de la Iglesia Católica. Sí, Y sí, el Papa y Latino. justamente también una elección muy atípica, la de Francisco. O sea, probablemente si estuviésemos en esa tesitura, renuncia a Benedicto XVI y se lanzan las quinielas que se están lanzando ahorita para ver cuál papa va a quedar, cuál cardenal va a ser electo. Ahí los amigos de las casas de apuestas chambeando. Bueno, ahorita hay casas de apuestas que están haciendo, obviamente, pues apuestas con respecto a quién va a ser el nuevo Papa, pero bueno. Pero antes de hablar y meternos en el tema del cónclave, que también se ha escuchado mucho, Nadie vamos a ver un sabía. poco. El punto ¿Cómo? el punto es que nadie hubiese apostado por Francisco, nadie Por hubiese. Francisco en aquel entonces. No, nadie. Sí, creo que Nadie. la noticia fue medio sorpresa en aquel entonces, ¿no? Sí. Sí, sí, de hecho sorprendió mucho. Bueno, estos días yo estaba viendo las noticias de la elección de Francisco y obviamente las noticias en español. Hubo mucha conmoción. ¡Ay, Papa Latino! Bergoglio, no sé qué. Y así fue muy interesante porque obviamente un Papa que no se esperaba y que normalmente es así, ¿no? Es poco esperado al final el resultado. De lo que pueda surgir, porque es un debate interno, hay muchas cosas que no se saben que se vive dentro del cónclave, hay quienes dicen que es algo muy espiritual, muy calmado, que sí hay pugnas o sí hay conversaciones, pero no hay como rencillas internas y sale alguien, pero hay quienes muestran lo que ocurre o que dicen que puede ocurrir lo que pasa en la película Cónclave, que hay echada de cuchillo y bueno, todo lo que surge ahí en la película, Sí, ¿no? o sea, sí, dentro de todo sí se hace política, ¿no? Al final. El tema es la forma, que no sabemos de qué forma se Ajá. conversan esas cosas o se abordan los temas. Pero antes vamos a ver un poco sobre la historia del Vaticano y lo que también es el rol del vicario de Cristo, ¿no? Porque cuando nace la Iglesia Católica, que por supuesto es hace más de 2000 años, con la llegada de Jesús, el Hijo de Cristo, de Dios, pero el Hijo de Dios en la tierra, una de las frases de la Biblia, pues designa a Pedro como aquel que va a ser el encargado de construir o de edificar la iglesia, ¿no? Y eso es como que tenemos, ahí como que empieza la historia institucional del cristianismo o del catolicismo en el mundo, ¿no? Y que poco a poco eso fue consolidando no solamente un poder religioso, sino también un poder político. Sí, sí, justamente podríamos llegar a decir que fue cuando Pedro es martirizado en Roma, que justamente esa escena es célebre porque Pedro decide o elige, o sea, tiene la petición de que si va a ser su crucificado, sea crucificado al revés, con la cruz invertida, porque él no se consideraba digno de ser crucificado como Jesucristo. Se dice que en ese lugar donde él es crucificado, que es la colina del Vaticano, es donde se establece la Capilla Sixtina. Y ahí es cuando comienza una historia que tiene prácticamente 2000 años de recorrido, pues. De hecho, impacta cuando tú entras a la página oficial de la sede, de la Santa Sede del Vaticano. Ahí se puede ver la línea del tiempo de todos los papas o los vicarios de Cristo, más, porque tal vez en ese momento, en esa época, no se llamaba como tal papa, tal vez fue derivado en el tiempo el uso de ese término, pero hay línea del tiempo desde San Pedro hasta los días de hoy,
en el cual hay una continuidad, y eso demuestra pues lo sólida y lo importante que ha sido la iglesia a lo largo de estos 2000 años, ¿no? Sí. Sí, porque justamente la iglesia pasa de un periodo de clandestinidad, de persecución y martirio. Tenemos grandes nombres de emperadores romanos que fueron muy anticristianos, como Diocleciano, Tito, Nerón, etcétera, etcétera. Las clásicas escenas de cristianos martirizados en el circo romano, lo que es el Coliseo, hasta que poco a poco va permeando en lo que es digámoslo, el imaginario colectivo del romano. Constantino I, emperador, establece en el siglo IV el cristianismo como la religión oficial. Sí. De madre cristiana, como también vemos la fe, cómo se va inculcando desde el núcleo familiar, la importancia que tiene muchas veces que de dónde vienes tú, tu familia, cuál es su trasfondo religioso, cultural, espiritual. Y ahí vemos que hasta cierto punto el cristianismo se establece como la religión oficial. Y con la caída del Imperio Romano, como que también con ese vacío de poder, los papas, el papado va como que absorbiendo o va llenando. Y es cuando ya nace como, más allá de una figura o una autoridad espiritual, una autoridad religiosa, ya nace una autoridad política, podríamos llegar a decir. Sí. Ya está, va evolucionando y en algún momento llega a ser económica y militar. Sí, que trasciende también al Estado, a una forma incluso ya de gobierno. Sí, por eso. El obispo de Roma poco a poco va llenando como que esa cuota de poder y ya podemos llegar a ver lo que son los estados pontificios. Que en ¿Y algún momento... qué son los estados pontificios? O sea, eso se puede decir que eran como territorios, como una nación, podemos conocer hoy en día, en las cuales gobernaba el Vaticano, ¿verdad? O sea, el Vaticano gobernaba el obispo de Roma y la Iglesia Católica. O sea, un estado confesional, por supuesto, donde la máxima figura y su autoridad política era el Papa, ¿sí? Sí, son esa serie de territorios que están bajo autoridad directa del Papa. Y todos estaban en Roma, bueno, a las cercanías de Roma. En las cercanías de Roma, pero llegan a tener gran extensión, llega un punto donde llegan a estar cerca del norte de Italia. O sea, llegaron a tener gran importancia geopolítica, podríamos llegar a decirlo, en las dinámicas de lo que era la Italia de esa época. Que hay que también entender que Italia, después de la caída del Imperio Romano, era una serie, o sea, quedó fragmentada en una serie de estados, de ciudades-estado, de entidades políticas separadas que muchas veces eran rivales y competían entre sí, que es donde podemos llegar a ver en el Renacimiento la ciudad de Florencia, la República Veneciana y una serie de estados que ciertamente llegan a tener como que rivalidades, llegan a tener choques. Y obviamente lo que son los estados pontificios tienen un rol ahí preponderante, un rol fundamental. Siempre son una ficha ahí en la mesa que siempre pueden llegar a dar un golpe en la mesa. También por la autoridad espiritual que puede llegar a tener el papado durante esta época. Sí, por supuesto que el tema del papado y todo lo que es la Iglesia Católica y quien la lidera, pues hay una autoridad o una forma de poder moral, o sea, también espiritual y moral, porque en teoría, pues, si es el representante de Cristo en la tierra, pues alguna ascendencia moral debería tener el papado, por más de que ha habido papas o papados en el cual han tenido muchas controversias, polémicas, cosas que en teoría no debían ser correctas. Pero que hay más cosas que en el traspasar de los años se fueron también moderando y cambiando, ¿no? Por temas políticos, temas que eran necesarios para transformar la iglesia internamente. Sí, también hay que ver una cosa, pues el papado más allá de todo, o sea, no tiene precedentes o hasta cierto punto es un heredero, podríamos llegar a decir, espiritual del Imperio Romano, porque ¿qué unía Europa antes de la iglesia o del cristianismo? Los romanos, no sé. Por vía militar y vía institucional. Y antes de los romanos, la fe es la que los terminó uniendo con la aparición del cristianismo y su expansión.
Y entonces podemos llegar a ver que un montón de estados que son rivales, que pueden llegar a ser enemigos, que pueden llegar a ser hostiles y competir, por el hecho de ser de la misma fe, son convocados, son parte de una misma comunidad ecuménica, podríamos llegar a decir, comunidad global de cristianos, que es cuando, por ejemplo, podemos ver las cruzadas. Cuando podemos ver la serie de cruzadas que van convocando el papado a lo largo desde el medievo hasta casi que principios de la Edad Moderna. En este caso, pues obviamente el enemigo era el Islam, pues, y pues el reclamo era pues Tierra Santa. Entonces podemos ver que más allá de ser una figura nominal, una figura espiritual o tener influencia directa sobre los estados pontificios y las inmediaciones de Roma, el Papa tiene una autoridad moral suficiente como para poder convocar guerras, poder convocar grandes campañas. Y ahí también de hecho, no solamente convocar, sino también someterse a ciertas batallas o ciertas guerras que pueden atentar contra la misma Iglesia Católica. Y bueno, de esto le derivó también la pérdida de los territorios de los estados pontificios. Sí. Cuando fue la época de esta reunificación italiana, el surgimiento de los nacionalismos, que poco a poco fueron anexando ciertos territorios a todo lo que es la unidad También tenemos que ver, también tenemos que ver que, o sea, también tenemos que ver que la fe y la política siempre van a tener como que, van a ir de la mano. Siempre son de la mano, sí, por supuesto. O no. También tenemos el tema, por ejemplo, de la reforma. Bueno, las grandes monarquías del mundo nacen porque supuestamente hay un designio de Dios de que tienes que gobernar un territorio. Sí, un principio del derecho divino. Y termina llevándose de la mano de linajes. Sí, familia, de linaje, todo este cuento, de dejar como una siembra, dejar como un legado en la tierra y gobernar también. Y no solamente en Occidente, en Oriente, los reinos o los territorios de Oriente también son monarquías que se llevan, no por el mismo Dios tal vez, pero también tienen cierto toque. Y curioso, ¿no? Que siendo instituciones que nacen por la fe y que a día de hoy quizás podríamos hablar, o son temas que ya hemos tocado en otros contextos, cómo quizás han disminuido un poco la cantidad de creyentes o de adeptos a la Iglesia Católica o al cristianismo. Cómo estas instituciones siguen teniendo la misma fuerza, ¿no? Y por supuesto hoy en día pues ha habido un decrecimiento tal vez en Occidente o en Europa especialmente de los seguidores del catolicismo, más que del cristianismo, del catolicismo. A ver, el cristianismo también va derivando de todo este cuento, pero en Europa el declive o la caída de la fe ha sido bastante, pues ha sido notorio. Pero al mismo tiempo, en otras latitudes que tal vez son poco conocidas, pero digamos lo que es el sureste asiático y África son continentes o territorios que hoy en día hay un aumento de esta fe, porque tal vez lo que ha aportado la Iglesia Católica o lo importante que ha sido la participación de la Iglesia Católica en esos espacios ha sido importante, porque además recordemos que hoy en día la Iglesia Católica funge como un mediador universal, que tal vez no en todos lados son reconocidos. Una figura muy neutral, ¿no? Sí, por supuesto, tiene que tener una postura muy neutral porque se basa en la fe, en la salvación, en que todos somos humanos. En la figura de conciliación. Exacto, un principio como de conciliación que podemos llegar a ver, exacto, que por ejemplo en Francisco, en muchos conflictos lo pudimos llegar a ver como que ese papel conciliador. O sea, como fungir como intermediario. Y eso en realidad lo que busca la Iglesia, buscar obviamente la paz. O sea, creo que es un principio fundamental de la Iglesia, buscar la paz y la salvación de las almas, ¿no? En base obviamente a la figura de Dios y de Cristo. Pero sí, el tema obviamente, tal vez los escándalos que han podido ocurrir en los años, el tema de la pedofilia, corrupción que ha podido haber, eso ha podido llevar a manchar lo que es la religión o lo que es la institución, que ha provocado que caigan mucho los adeptos al catolicismo. Bueno, estamos hablando del tema de las guerras. Justo el tema de cuando... ¿Cómo a pesar de tantos problemas y cómo a pesar de que mediáticamente uno siente que la Iglesia, al menos en los tiempos que corren y actualmente no está muy bien
cómo estas instituciones siguen teniendo tanto poder, ¿no? Y cómo al final las monarquías, por ejemplo, no se acaban, o cómo el Vaticano sigue como Estado, como nación, sigue teniendo tanto poder. Sí, bueno, porque es que al final el Vaticano, ya, bueno, obviamente, como decimos, no solamente es un poder moral, porque además, o sea, el jefe, el obispo de Roma, que es quien lleva o dirige la iglesia desde Roma, desde el Vaticano, es una autoridad moral que va a la parte más eclesiástica, pero además también es un jefe de Estado. El Papa es un jefe de Estado, porque la Ciudad del Vaticano es un Estado reconocido, con población, con territorio, con leyes, con soberanía, que al final tiene un peso importante a nivel internacional. Sí. Su postura de ser mediador, su postura de buscar dirimir conflictos, de buscar la paz, ha sido bien utilizado también, además, para intentar intervenir o mediar en conflictos importantes de la historia. Háblese de procesos de la Segunda Guerra Mundial, caída del muro de Berlín, conflictos de guerras, temas en Latinoamérica, dictaduras importantes, gobiernos autoritarios. Siempre la figura del rol del Vaticano como Estado, además de ser representante del catolicismo, como Estado tiene un peso importante y siempre busca es como una Suiza más poderosa. Y sí, yo, o sea, concuerdo, y también tenemos que tomar en cuenta también el papel, el rol, cuando ya llega más allá de tener un rol de mediación, de conciliación, a tener un rol directamente político, que eso lo podemos llegar a ver, por ejemplo, en Juan Pablo II. No sé si quieres tocar ese tema. Sí, pero antes de eso, si nos puedes explicar más o menos de qué consistía, para cerrar la parte histórica, el tema del Tratado de Letrán, que al final termina siendo como lo que le otorga Ya para concluir el tema, el antecedente, bueno, pues los estados pontificios obviamente van decayendo en influencia, van decayendo en extensión geográfica. Podemos decir que el primer gran puntapié es la campaña italiana de Napoleón. Durante esa época, pues sufren una gran derrota. Después Napoleón ocupa la ciudad de Roma y establece lo que es la Primera República Romana. Obviamente, después de la caída de Napoleón en 1815 y el Tratado de Viena, eso desaparece. Pero todavía queda ese gran precedente, como ese gran golpe, y también se establece que, o sea, no es una figura infalible lo que es el Estado Pontificio, el Obispado de Roma. Ya después, con el auge de los nacionalismos, llega un punto donde todas estas comunidades o entidades políticas esparcidas o disgregadas en Italia se comienzan a unificar. ¿Por qué? Porque dentro de todo son distintos estados, pero hay una misma unidad lingüística, una misma unidad cultural, una misma unidad histórica de lo que es el italiano, y se comienzan a establecer lo que es la gran unificación italiana a partir de la segunda mitad del siglo XIX, con una figura importante como la que es Giuseppe Garibaldi. Bueno, a partir de 1870, pues Roma es tomada por las fuerzas unionistas, de las fuerzas italianas, y hasta cierto punto podemos llegar a decir que se vuelven rehenes o se vuelven prisioneros dentro de lo que es el Vaticano. El Vaticano no, lo que es Roma, porque también hay que acotar de que como tal, el Vaticano en ese momento como unidad política aparte no existía. Era la ciudad de Roma, controlada por la autoridad papal. Es más, los papas vivían en lo que es el Palacio de Letrán, que después llegan a vivir en el Palacio del Quirinal. El Vaticano como tal, como existe actualmente, no existía. Esta situación como de no reconocimiento mutuo se extiende hasta el siglo XX. Los papas el papado no reconocía la autoridad italiana sobre la ciudad de Roma, no reconocía a Roma como capital de Italia, y viceversa, no se reconocía la autoridad papal desde una perspectiva política hasta 1929. En 1929 se firma lo que es el Tratado de Letrán. Esto fue durante el gobierno fascista de Benito Mussolini. El papado reconoce lo que es el Reino de Italia, y de forma equivalente el Reino de Italia reconoce la autoridad
del papado, no sobre Roma, sino sobre lo que es el Estado del Vaticano. Se establece de forma oficial lo que actualmente conocemos como la Ciudad del Vaticano. Y como cualquier Estado moderno que hoy en día conocemos, cuenta con su población, su territorio, su soberanía y su reconocimiento internacional. Que es interesante porque es el estado más pequeño del mundo, con 40 kilómetros cuadrados, creo que como 800 habitantes. O sea, es una minucia. 4 hectáreas prácticamente. Literalmente, pero es algo muy interesante que es el estado con mayor cantidad de misiones diplomáticas alrededor del mundo. Tiene incluso más misiones diplomáticas que Estados Unidos o grandes países del mundo. Eso habla de que tan pequeño puede ser el Estado, pero al final es bastante poderoso. O sea, tiene bastante poder, tiene bastante influencia a nivel internacional. Exactamente. Y entonces, pues, y bueno, así se establece lo que es la unión política actual, como que esa configuración que tenemos actualmente del Vaticano. Y como cualquier estado, como cualquier país, como cualquier territorio que tenga una jurisdicción política, tiene un sistema de gobierno, ¿no? O sea, no es como que hasta ahí el Vaticano y ya, ¿quién gobierna? Bueno, alguien lo gobierna y sabemos que es el obispo de Roma, que al final sigue siendo el Papa, que es jefe de Estado, pero tiene un sistema de gobierno, o sea, tiene una forma de cómo gobernarse. Si nos vamos a cómo funciona, es una monarquía absoluta, ¿no? Porque al final el Papa pues tiene el poder moral superior y sobre el Papa no hay nadie, o sea, no hay nadie sobre el Papa, ni siquiera una ley, una norma, no, Papa es el que manda, es el que dice, es el que dictamina lo que está bien o mal. Digamos, legislativo, ejecutivo y judicial, o sea, que como lo veríamos en cualquier otro estado. En este caso, toda la autoridad, todo el poder reside en una sola figura. Ajá, como decía Anthony, a diferencia de un estado normal, normal no, sino como lo conocemos en Occidente, que están divididos los poderes en legislativo, judicial y ejecutivo, en el Vaticano o en el Papa es una monarquía absoluta en la cual el Papa tiene el poder de todo, pues, porque no hay una autoridad superior al Papa, lo que convierte una monarquía absoluta. Pero a su vez, lo que causa también curiosidad de ese sistema político, ese sistema de gobierno, es que es una monarquía absoluta electiva, porque al final al Papa alguien lo vota, porque como tal, porque el Papa no puede dejar un heredero natural o biológico. Y el Papa no designa un heredero, no es como que él antes de morir. Ni tampoco es un tema de sangre ni de familia que pase de generación en generación, no, exacto, se lo designan entre ellos mismos. Exactamente. De hecho, bueno, desde hace muchos años para acá, no es algo que esté escrito o no está en la escritura, no está en la Biblia, pero de hace tiempo para acá los sacerdotes no pueden tener hijos, o sea, tienen prohibido, tienen el voto de castidad, tanto de casarse como tener hijos, y por ende no pueden tener descendientes. Y obviamente, por supuesto, el Papa pues tampoco podría tener descendientes, entonces no hay un heredero. Alguien tiene que votarlo. ¿Y quienes lo votan los cardenales. Que los cardenales no es más que un generalmente, a ver, legalmente puede ser cualquier persona, pero se usa la figura de un sacerdote o un obispo o arzobispo, que generalmente son las personas que tienen mayor como preparación y entendimiento del poder político dentro de las jurisdicciones de la iglesia, que sean consejeros, que tengan la preparación para aconsejar al Papa. Son aquellos que son cercanos al Papa para orientarlos en diversas situaciones. Al pasar de los años, hoy en día hay cardenales de todo el mundo, de todos los continentes. Pero hace un tiempo el cardenal era una figura cerrado a Roma, más cercano obviamente a las sedes del Vaticano, y por ende, pues durante la historia la gran cantidad de sumos pontífices eran italianos, hasta hace poco, que bueno, eso fue aperturándose hacia el mundo. El sistema de votación, creo que ya muchos lo han escuchado o lo han visto estos días en internet. Se reúnen los cardenales en cónclave, conclave, que es con llave, cierran, sin ningún tipo de intervención exterior o de influencia del exterior, se reúnen y mediante la intersección del Espíritu Santo, como dice que es el protocolo, se tiene que elegir a quién va a gobernar
la iglesia. De hecho, dentro de la iglesia, o el lenguaje eclesiástico, según lo que me comentaron, las personas que están involucradas más cercanas a la iglesia, a los cardenales en cierto punto se les conoce como los príncipes de la iglesia, porque son aquellos que pueden heredar, en cierto punto, ser el papa de la iglesia católica, o el sumo pontífice de la iglesia católica, o jefe de Estado del Vaticano, porque entre ellos se escogen. Aunque también legalmente o por normativa el papa puede ser cualquiera, porque al final los cardenales son los que votan, pero pueden elegir a cualquier persona en el mundo para asumir esta responsabilidad, la costumbre indica de que siempre va a ser alguien dentro del colegio cardenalicio. Esa es como la Sí. costumbre y eso Debe ser una persona que tenga también cierta influencia, ¿no? Y que por su trayectoria haya demostrado, pues, pues, cierto trabajo dentro de la iglesia, que tenga ciertos logros. Sí, sí, por supuesto. O sea, porque lo hemos repetido, creo que en todo el video, el papado significa una autoridad moral. Entonces, por ende, tiene que ser alguien que tenga pues, una ascendencia para poder ejecutar esa autoridad. O sea, que no tenga escándalos detrás, que no haya nada, pues, así que pueda dañar la integridad del rol de la iglesia. Y más en estos tiempos que, bueno, que todos esos escándalos están siempre en boga y salen de vez en cuando, pues, cosas que dañan la figura de la Iglesia Católica. Claro. Entonces, si se reúnen, de ahí cuando escogen el cardenal que va a ser papa, pues sale la fumata blanca, que tanto también es famosa, que se ha visto, y sale pues, el cardenal encargado, se me olvida el nombre de ese tipo, el nombre de ese cardenal, y anuncia la famosa frase Habemus Papam, que es que tenemos papa. Y anuncia su nombre nuevo, el nuevo papa pues escoge su nombre para su pontificado, y bueno, ahí inicia el nuevo periodo de gobierno. En este momento nos encontramos en sede vacante, porque el papa pues murió. Quien tiene más o menos autoridad ahí es el Camarlengo, el cardenal Camarlengo, pero al final no tiene una autoridad papal, o sea, no puede tomar grandes decisiones. Son decisiones mínimas, como los actos fúnebres, designar Es quién va una a ser representación. Sí, un tema de representación. Si pasa algo que resolver en el momento, pues lo tomará él y es el encargado de designar quién va a ser el decano del colegio cardenalicio, que va a llevar, o es el responsable de llevar las votaciones para dentro del cónclave. Y bueno, eso más o menos funciona así. Entonces, importante que es una monarquía absoluta, pero electiva. O sea, al final alguien vota por él y que también lo podemos tomar, y eso creo que podemos incluso conversarlo un poco, de que se puede considerar que es un tipo de elección aristocrática, ¿no? Porque no puede votar cualquiera. Al final el que vota son los mejores, en cierto punto. Personas preparadas, con conocimiento, con experiencia, y que los designa el Papa, ¿no? O sea, el mismo Papa saliente es el que va designando quiénes son los... ¿Quiénes serán aquellos que tengan la dicha de votar en el siguiente cónclave? Claro. Exactamente. Entonces sí, es un sistema para nada democrático, es totalmente aristocrático y quienes deciden ahí son personas preparadas, con ascendencia en teoría moral y con muchos conocimientos teológicos, diplomáticos, políticos, de humanidades, filosóficos también, que al final van a ayudar a dirimir quién pueda dirigir la iglesia y el obispado de Roma. Y creo que aquí entramos, pues, más que todo a la era moderna del papado, ¿no? O sea, los otros tres hemos conocido tres papas. Sí. No, sí, antes de eso no conocíamos nada. Antes de eso, puro internet. Por internet, esto es puro YouTube. Elección de tal papa, y ahí salía. Sí. Wikipedia. Sí, nosotros a lo largo de nuestra vida, y bueno, yo creo que sí, Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa Francisco. Yo me acuerdo cuando murió Juan Pablo II. O sea, yo ya era consciente. Ustedes no. Ustedes sí no estaban No, yo conscientes. no. O sea, ¿ustedes de qué año son? Ahí sí, que, o sea, he visto, pero yo ahí no, ni Lo pendiente. viviste. Lo viviste. Sí, lo viví. Tú viviste la época de Juan Pablo.
No, yo sí me acuerdo, a ver, tampoco me acuerdo mucho de Juan Pablo, no me acuerdo nada de él, me acuerdo de cuando murió. Tú O sea, viste me acuerdo de, la calle del Muro, ¿no? La lloraste. claro, yo ya lloré. No, estaba muy niño, yo estaba muy niño, pero me acuerdo. De hecho, sí, me acuerdo que estaba con mi mamá, estaba en las noticias, viendo CNN, todo este cuento, y me acuerdo de esta imagen del funeral de Juan Pablo, pero no me acuerdo del papá. Nada, estaba muy pequeño, estaba De muy la del chiquito. Papa Francisco sí me acuerdo, pero, o sea, cuando el Papa Francisco es electo Ah, como pensé Papa, cuando no, murió. No, yo no me acuerdo cuando murió, yo estaba muy y fue pequeño. hace 3 días. No, pero iba a que sí me acuerdo, pero no le presté mucha atención. O sea, justo me acuerdo porque causó como que un revuelo. Yo creo que principalmente el hecho de que era latinoamericano, y causó como un revuelo en gran cantidad de medios latinos, la elección del Papa, ¿no? Aparte que era un Papa así, o por lo menos, no sé si antes, pero por lo menos lo que demostró después fue que era un Papa así medio rockstar también. Juan Pablo, sí, sí, sí. De hecho, a él se le llama Sí, también sí, Ah, perdón, Francisco. Francisco. Francisco, sí, 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 sí. Muy revolucionario también. Muchas ideas, muchos gestos también muy simbólicos, muchas cosas que hizo. Pero repasando un poco los tres últimos papas, porque, a ver, creo que son los que más han marcado nuestra historia moderna, la historia moderna del Ujú. catolicismo, que es Juan Pablo II, que además Juan Pablo II ha sido el segundo papado más largo de la historia, o sea, 25 años como sumo pontífice, fue un cardenal joven que se eligió, y de hecho él se le conoció mucho como el Papa Peregrino, porque viajó por todo el mundo. O sea, creo que ha sido, sí, creo que es el Papa que más estados visitó. De hecho, él estuvo en Venezuela y si no me equivoco, en 2 ocasiones estuvo en Venezuela. Si no me equivoco. O sea, algo Sí, él importante. realizó mucho bien, principalmente para promoción de la paz, ¿no? Y del entendimiento. Sí, porque también fue un papa que viene de la guerra, o sea, fue un papa que vivió, Ujú. interactuó e intervino en muchas partes en la guerra, la Segunda Guerra Mundial o la Guerra Fría, pues que se estaba viviendo, el tema del conflicto contra la Unión Soviética, todo esto, pues fue un papa que lo vivió, además que era polaco, que es un centro neurálgico de conflicto en Europa, entonces creo que transmitir esa imagen desde la iglesia de transición hacia la paz era muy importante. Y la forma de hacerlo fue visitando, fue viajando, yendo a sitios, a rincones diversos del mundo para transmitir el mensaje de paz y pues, obviamente también con él la palabra de Cristo, ¿no? Sí, Y algo importante que mencionó Camilo es que él tuvo un papel clave en la caída del comunismo, ¿no? Sí, bueno, se dice que él tuvo un papel clave y de hecho dentro de Polonia se le recordaba mucho por ser un factor importante en el fin del comunismo dentro de Polonia, pero además de aportar y contribuir en lo que fue la posterior caída del muro de Berlín. Y bueno, creo que Carlos tiene como más una forma mejor de poder Influyó. explicarlo y entender cómo intervino, porque se habla mucho, no, sí intervino, fue importante, pero ¿cómo pudo intervenir Estamos Juan hablando Pablo? del que él muere en el 2005 y tú hablas de 25 años de papado, ¿no? Uh -huh. Él comienza entonces a ser papa a partir del 1980, que hay a partir de 1980 también una presidencia muy reconocida en los Estados Unidos de América. No sé si recuerdan un personaje que saltó de la televisión a la Casa Blanca, Reagan. a Reagan. Y hasta cierto punto hay una alianza tácita entre Reagan, entre Washington y el Vaticano. El Papa era, hay que decirlo, un fervoroso anticomunista, porque el Papa vivió Bien, el en papá bueno. Polonia, el Papa vivió en El Papa Polonia bueno. la represión política y religiosa. Estamos hablando de estados comunistas en los cuales el ateísmo es la regla, la norma, y obviamente las comunidades religiosas se ven disminuidas o en algunos casos se ven atacadas y perseguidas. Y pues obviamente el Papa va desarrollando este sistema de pensamiento, que también hay que decir que no era muy extraño a la iglesia, porque si vamos a eso, desde la Segunda Guerra Mundial, Pío XII había excomulgado a cualquier católico que fuese parte de una organización comunista, o se asociase o la apoyase. O sea, estamos hablando de que
ese desencanto entre el marxismo y el catolicismo no es nuevo, o no ¿Y lo dónde era. está Francisco? ¿Y dónde está Bergoglio? Esa es otra historia que vamos a ir poco. Sí, sí, te quiero. Y obviamente, pues él tiene un rol mediador, pero también es motor de cambio, motor de transformación. Ya también hay que recalcar que el sistema comunista en los países del este ya estaba agotado realmente. Y se sostenía era realmente por la ocupación y el control soviético, que también se va poco a poco degenerando en casa. El Papa también desarrolla una relación estrecha y cordial con el premier de la Unión Soviética en esa época, que es Gorbachev, y hasta cierto punto tiene gran entusiasmo y expectativa con estas medidas de distensión, de transformación política y económica, el glasnost, la perestroika. O sea, realmente vemos que el Papa sí es un motor de cambio y un motor de transformación y tiene un papel preponderante. Bueno, Lech Walesa, que es el líder del sindicato Solidaridad, que fue uno de los principales factores que acabó con el comunismo en Polonia. Él dice que si no hubiese sido por la visita de Juan Pablo II a Polonia y su colaboración, probablemente hubiese sido mucho más difícil la caída del comunismo. Ahí vemos también ese rol político que puede llegar a tener el papado y que va cambiando a lo largo de los años. Sí, se va adaptando. Y como también, bueno, sí, es algo que quizá vamos a hablar ahorita, como el Papa, pues al final, si bien es una figura totalmente neutral, o debería serlo, yo creo que puede hacer uso de la razón, ¿no? Y a veces ceder más hacia unos espacios que a otros. Sí, exactamente. También tenemos que ver que esa postura no ha sido en la iglesia y en el pontificado no ha sido uniforme. El Papa también se opuso frontalmente a las distintas corrientes de izquierda y de unificación o conciliación entre el marxismo y el catolicismo, como lo son la teología de la liberación, que fue muy preponderante en Latinoamérica, pues, en la época de la Guerra Fría. Y en el participó mucho la compañía. Podríamos llegar a decir, es que la compañía siempre han sido los subversivos, han sido como Sí, que... sí. Bueno, de hecho hubo una época dentro de la iglesia que estaban totalmente vetados, ¿no? Los jesuitas. Un gran momento de historia donde los grupos jesuitas estuvieron totalmente aislados de lo que era la comunidad católica, hasta hace no mucho que volvieron otra vez a integrarse. También la postura como una comunidad religiosa bastante intelectual, muy formada, bueno, también... Claro, eso les pone a estar en la vanguardia de las innovaciones sociales y económicas y políticas del momento. Y hay que decir que en su momento el marxismo lo fue. Y también es una comunidad el hecho de ser una comunidad tan organizada o tan formada, tan estudiada, pues también inspira ese instinto de rebeldía, ¿no? Como que, bueno, esto no es así, a mí no me gusta lo que están haciendo porque me he formado y sé que las cosas no van por camino y ustedes son rebeldes o tienen esa postura un poco como siempre contraria o no contraria, pero sí como que muy crítica a lo que está bien o está mal según su concepción. Pero eso no quiere decir que digamos que quien ha sido papa o quienes no estén formados. A ver, Juan Pablo II era una persona formada en teología de una forma increíble. Y el sucesor, que fue Benedicto XVI, es un teólogo de primera línea, muy formado, o sea, una mente brillante que marcaba como esa sucesión al pontificado de Juan Pablo II, pero el tema es que, a ver, Benedicto XVI tal vez no tenía el carisma que simplemente con el apellido Ratzinger, no sé qué tan cercano se le puede hacer a la gente, ¿no? El pontificado de Benedicto tal vez se ve un poco digamos, ensuciado, porque también como al mismo tiempo es la época de las redes sociales, de los crecimiento de los medios de comunicación masivos, todos los escándalos de pedofilia, corrupción, obviamente son más públicos, más evidentes, y la forma tal vez como la iglesia quería tratar estos temas, tal vez de ocultarlos para evitar dañar, lo que trajo fue más daño en realidad, o sea, como que le trajo un mayor desprestigio a lo que es la imagen de la Iglesia Católica. Y tal vez por eso se ve un poco más opaco el pontificado de Benedicto XVI. De hecho,
la concepción de él de la iglesia, o lo que él, como la huella que quería plasmar en su mandato, era como la iglesia como ciudad de Dios. O sea, como la iglesia o la institución, como es una institución que no falla, porque es una institución de Dios, entonces como es de Dios, no tiene fallos, o sea, no se equivoca. Que tal vez la intención sí ha sido muy positiva, porque es lo que buscaba institucionalizar o proyectar, pero que al final lo que le trajo fue escándalos. A ver, le trajo problemas, abusos por parte de algunos sacerdotes o algunas altas autoridades dentro de la iglesia, y la solución era pues enviarlo para otro templo, para otras tierras, mandarlo lejos, en vez de, bueno, abordar el problema de raíz. Que esa es la revolución que trae Bergoglio a la Santa Sede o al Vaticano. Porque cuando se habla, por ejemplo, porque esto es importante abordarlo, porque lo vamos a abordar ahorita ya cuando estemos cerrando con lo que se viene a futuro. Cuando se habla de que si un papa va a ser más progresista o más conservador, no se habla tanto de que si va a aprobar el matrimonio igualitario, que si la eutanasia. No, esos no son los temas que abordan las líneas dentro de la iglesia, porque al final hay un dogma. Lo que sí define es cómo abordar estos problemas sociales. O sea, cómo los aborda, cómo los comunica, los temas dentro de la iglesia, que si hay que exponer a los pedófilos, hay que exponer a los corruptos, todos esos temas de cómo se abordan estos conflictos que atentan a la iglesia, cómo se abordan, es donde están las diversas ramas, que si los liberales o los más conservadores. Hay unos que prefieren proteger la integridad y que no se sepa nada, que abordarlos internamente, hacerles algunos juicios canónicos, todo este cuento. O hay otros que prefieren, como Bergoglio, que ya fue como su bandera apenas empezó a pontificar, que es todo aquel que cometa el tipo de delitos, se le quita su autoridad eclesiástica y se somete a la justicia civil, por decir así. Claro. Claro. No, pues obviamente eso fue una gran evolución. Y aparte que también Bergoglio establece lo que fue el directorio de asuntos económicos, si no mal no recuerdo el nombre de esa oficina, ¿no? Para poder regular el tema del dispendio, o sea, también la administración de los recursos económicos de la iglesia, y también hasta cierto punto regular un poco más lo que es el Banco Vaticano, la procedencia de los fondos, el uso y disposición de los mismos. O sea, ahí se ve también y también se ve un choque de autoridad, como ciertas partes, ciertos elementos, ciertos sectores de la iglesia están en contra de estas transformaciones o reformas. Y hasta cierto punto, Bergoglio Bueno, Bergoglio lo puede ver de forma afable, como un anciano alegre, humilde, pero también tuvo su mano dura, también tuvo su imposición dentro de la estructura. Bueno, de hecho, por eso es importante aclarar ese tema, que lo que decía del tema de las líneas conservadoras o liberales dentro de la iglesia, porque dentro de la Argentina, cuando Francisco era obispo, no sé si es obispo o arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, él fue uno de los principales que se opuso al tema del matrimonio igualitario. Bueno, eso es lo que se maneja en los medios de comunicación de Argentina, que pude investigar, que uno de los principales detractores del matrimonio igualitario era Bergoglio, que eso no quiere decir que está en contra de las parejas homosexuales, simplemente que como institución, como matrimonio, como institución civil. Porque de hecho después acogió una postura mucho más abierta, ¿no? Con la comunidad LGBTI+. Claro, porque la postura, o sea, la diferencia es que él considera que obviamente una persona homosexual es un ser humano más, que no puede ser execrado de definición. De hecho, él tiene su mítica frase, que no me acuerdo si fue en una entrevista o en un discurso, que él dijo que ¿quién soy yo para juzgar? Exactamente, por supuesto. Lo que él ponía su línea era, bueno, el tema del matrimonio, porque recordemos, como decía, hay un dogma entre la iglesia que no se puede... Claro, ya hay... ¿Cómo? Exacto. Bendecir uniones. Y quizás para ellos, a pesar de que tú seas mucho más abierto en muchos temas, para ti como institución, ya no como persona, pues es mucho más complicado dejar de lado justamente esos dogmas cuando se trata de la institución como tal. No, y la Iglesia Católica no tiene mucho más para dónde, o sea, sí se puede aperturar un poco más, pero los cambios
no van a ser enormes. No van a ser tan radicales. Exacto. Si viene otro papa progresista, tampoco es que va a volver a revolucionar, o sea, no va a colocar mujeres sacerdotes, no va a permitir el matrimonio igualitario dentro de una iglesia, no va a aprobar el aborto, no va a aprobar la eutanasia, esto no va a ocurrir. Va a Es que ocurrir también, de repente que mantenga ciertas posturas públicas, ciertos mensajes, el acercamiento, que se integren, eso sí, que se integran en la iglesia, eso sí lo va a la, buscar. la cuestión con Francisco es que también es la paradoja de la equidistancia. O sea, Francisco era muy disruptivo o progresista para las líneas más duras o conservadores de la iglesia, pero al mismo tiempo era muy gradual, muy lento y muy tibio para las líneas más progresistas. Y eso yo lo pude llegar a ver en Sí. entrevistas y en revisiones, reseñas Que de quizás lo que su intentaba al papá. final era ser un poco más diplomático, ¿no? Y estar en un punto medio. Y es que al final de cuentas también las transformaciones en una institución como lo es la iglesia no pueden ser de un día para otro. No pueden ser de un día para otro porque al final de cuentas lo que vas a hacer es dinamitar la institución o generar un conflicto mayor. Puede incluso generar, exacto, o sea, un cambio tan radical puede generar otro cisma, o sea, que se vuelve a ver otro grupo a crear una nueva iglesia o irse para otras iglesias, y eso tampoco puede ser. Y es que también ese es el tema, o sea, la gente cree que progresismo o conservadurismo es un paquete completo, Exacto. que tú compras y entonces tú tienes que seguir a rajatabla todas las consignas. Una Entonces, línea si u algo era otra. más progresista a nivel económico, con el tema de migración, con el tema del cambio climático, también lo tenía que hacer con las uniones del mismo sexo. O si era muy conservador, tiene que serlo a rajatabla. Ese es el problema también, que la gente piensa que son paquetes, o sea, que tienes que toda la lista de consignas o planteamientos Todo los tienes que... incluido. Exacto. Sí, un paquete todo Como si incluido. estuvieses pidiendo una hamburguesa en McDonald's. Ajá. Me das un Exacto. conservador todo incluido. Exactamente. Una Big Pero Mac de quieres libre mercado o ¿pero lo una quieres cajita contra las también. migraciones o pro migraciones? No, no, todo incluido, papá, todo incluido. Contra Todo migrantes y Todo es incluido. todo. todo. Todo Claro, es estamos. Tú todo. te comes las papitas, tú le echas papas ¿Quieres, al McFlurry. No, quieres agrandar el papá del combo? Vaticano. ¿Ah? Bueno. De hecho, me acordé porque esos días salió una noticia que se apuntó al actual cardenal, creo que de Buenos Aires, pero era argentino, un cardenal, iba a ir para Roma ahorita. Me pregunta, ¿cómo está? Que usted aparece como de las posibles personas de ser, posibles cardenales para ser papa. Y dice, sí, de papa frita. Eso me dio mucha risa. Que le dio un cardenal Detrás del todo autobús serio. iba a quedar. ¿Cómo? El que detrás del autobús va a quedar. Pero Sí, sí, el sí, pero entrevistador bueno. me lo imagino, pobrecito. El entrevistador dijo en mi momento, ¿no? Claro, aquí voy. Y bueno, ahora Ahora se no. viene, ya, se viene lo que es el nuevo cónclave, que ya es como el cierre terminó el pontificado de Francisco, estamos en sede vacante, hay que escoger un nuevo papa, posiblemente en unos 10 días, más o menos, vaya a iniciar este proceso de elección y va a determinar lo que viene el futuro para la iglesia. Ya han salido nombres por ahí en medios de comunicación de posibles papables, los favoritos o los preferitis, como decían en el Código Da Vinci. Me imagino que hoy todo el mundo, estos días todo el mundo está viendo Cónclave, todo el mundo está viendo los dos papas, todo el mundo está viendo Ángeles y Demonios o Código Da Vinci, porque es el momento, ¿no? Sí, sí. Pero surgen estos nombres, pero al final es imposible saberlo, o sea, es imposible predecirlo, porque lo que ocurre dentro no se sabe. Sí, hay personas o miembros de la iglesia que tienen, o cardenales que tienen una trayectoria más destacadas que otras, porque tal vez tengan más tiempo o han desempeñado funciones más específicas que los hacen resaltar, pero al final lo que ocurre ahí adentro, pues nadie lo sabe. Pueden pasar muchas cosas. Si el cardenal que yo más he visto que ha mencionado por ahí es un italiano que se llama Pietro Parolin. Okay. En Venezuela con ese apellido, no sé si le hubiese ido también, ¿no? ¿Qué tan Aunque bueno, cercano va a ser, mentira, no? de hecho Pietro Parolin, que es un diplomático de carrera, él fue durante muchos años el nuncio apostólico, que es como decir el embajador, el nuncio apostólico del Vaticano en Venezuela. Sí. Okay. Es O lo sea, más sí, sí ha cercano que tenido Venezuela puede estar cercanía. al papado, ahorita.
Sí, ha Porque de tenido hecho no cierta hay cercanía. cardenales, actualmente no hay cardenales electores venezolanos. Hay 2 cardenales venezolanos, pero superan los 80 años y no pueden participar en la elección ni pueden ser elegidos papa. Pero lo más cercano que está Venezuela a tener un papa es eso. No, y con el Es, actual, con el actual contexto, mejor que no haya papa venezolano, amigo. sí, mejor, No, mejor. mejor que no, mejor que no. Pero bueno, está el debate de hacia dónde va la iglesia, si va a ser una continuidad, una continuidad bergogliana, que es un término que se está usando ahorita. Pues Francisco dejó más de 100 cardenales nombrados, prácticamente un camino hecho para lo que se viene. Se viene, pero también hay un grupo de cardenales un poco más conservadores que quieren retomar la dureza de la iglesia, incluso algunos proponen recuperar la misa en latín, cosas así. Y hay otros que tienen una postura también un poco más moderada. Parolín representa estas posturas moderadas. Hay otros que se han mencionado, que si el de Filipinas, que si Tagle, que si Pisábara, que es el patriarca de Jerusalén, que de hecho tuvo una noticia importante porque cuando fue una parte fuerte hace poquito del conflicto de Gaza con Israel, él ofreció su vida para que devolvieran la vida de un niño. O sea, él dijo, bueno, yo me entrego. O sea, le entregan a ese niño y yo me ofrezco por él. De hecho, pues, fue una noticia que en la zona pues, fue importante. Pero Sí, bueno, sí, al final, saberlo es imposible. Sí, sí. están los Aunque juegos, las apuestas y eso, pero saber quién es, va a ser es muy difícil. es bastante interesante porque también es paradójico, porque Francisco tuvo bastante énfasis en elegir o nombrar cardenales en áreas geográficas que están infrarrepresentadas, como lo pueden ser, como tú decías, el sudeste asiático, Extremo Oriente, África subsahariana, etcétera, que han tenido mayor crecimiento de población cristiana, e incluso que Europa, o sea, Europa ha disminuido, ha decaído el tema de la fe en estas zonas ha aumentado. Pero es curioso. De hecho, creo que, si no me equivoco, tengo que buscar la cifra, pero si no me equivoco, ya Europa no es el principal continente con cardenales. No es el primero, el número de No, cardenales. sí, habría que ver las cifras. Pero también es interesante porque son países con líneas ideológicas y de posiciones más conservadoras. Ujú. O Sí, sea, sí. es paradójico que el nombre de más cardenales de esas zonas y hasta cierto punto ahorita los mayores representantes, Quizás se alejen más que haya nombrado más conservadores cuando se alejen más de su de su línea. perspectiva o de su línea. Sí, Ujú. sí, es paradójico. Y Bueno, de que, hecho, ¿quién lo podría llegar a mentira. decir? No, Europa sigue siendo el primero, pero ya no está tan representada como antes. O sea, Ujú. hoy en día antes puede haber sido fácilmente el 70%, el 80%, llegó a ser 60%, hoy en día es el 38% de los cardenales son europeos. Y ahí hay una mucha Ok. diversidad. No es lo mismo ser un europeo de Rumania a ser un europeo alemán Sí. o francés. O sea, también hay realidades muy distintas, económicas y sociales, ¿no? Sí, no es lo mismo un católico polaco practicante, devoto, a lo que puede llegar a ser, no sé, un francés que no es religioso, que es más laxo. Sí, eso es el tema. Ajá, y yo tengo como una postura, pues, como que yo creo que se debe venir alguien más moderado. O sea, tal vez no alguien que. Y yo creo que va a ser alguien muy moderado. No creo que vaya a ser alguien que vaya a romper o vaya a generar una división o fuertes roces entre las diversas posturas dentro de la iglesia. Yo creo que va a buscar a alguien intermedio. Capaz va a ser alguien desconocido, alguien que no está en ninguna lista. Bueno, Bergoglio fue así. En su momento no estaba en las listas para ser nombrado papa. También es Sí, no verdad, estaba sonando. También que no estaba también es sonando. verdad que los medios de comunicación han avanzado hoy en día y hay que ver si lo que se No habla hoy tiene en día en las mucho redes, peso, los ¿no? medios de comunicación sí puede influenciar lo que ocurre dentro del cónclave. También habría que ver eso. Es algo que habría que evaluarlo en su momento. Pero yo creo que va a ser alguien que va a mediar, que va a continuar, por supuesto, una línea progresista o de apertura de la iglesia, pero que va a mantener esta postura más moderada y de mediador mundial. Yo creo que es lo que necesita ahorita el mundo, ¿no? A buscar mediar, hay muchos conflictos abiertos, está el tema de Ucrania-Rusia, Israel-Palestina, Que también qué tan China-Estados complicado Unidos. debe ser para el Papa que entra, ¿no? Porque al final no es un cambio de gobierno en el que tú
tienes un periodo de transición, ¿no? O sea, tú te vas de frente con los pros y con los contras que te dejó el anterior. Ujú. Eso, rey muerto, Y rey a puesto. partir de ahí, de frente, dale con ahora, con tus ideas, con tu línea y con lo que quieres dejar como legado también. Ujú. ¿Y ustedes cómo ven? ¿O qué creen que puede ocurrir o qué creen ustedes que pudiese ocurrir? O sea, ¿qué es lo que ustedes quisieran que ocurriera con el nuevo Papa? Más allá de, porque, bueno, no es que sea, bueno, Anthony por lo menos no es una persona pues, agnóstica, no es que no sea creyente, pero no está tan cercana a la Iglesia Católica en tema de fe, pero igual, importa, porque al final impacta en la Pero vida de es todos. una figura de autoridad, es una figura de autoridad Y que que ni importa. siquiera, como bien lo mencionamos, ni siquiera es una autoridad regional, o sea, es una autoridad a nivel mundial. Eh, yo creo que viene un papa quizás un poco más conservador, un poco más conservador. Eh, Ahora hay que ver qué tanta fuerza quizás mantiene la iglesia con respecto a ciertos temas, ¿no? Principalmente políticos en el mundo, ¿no? Porque en los últimos años sí hemos visto, o sea, si bien ha ido progresando y se ha ido abriendo a muchas cosas, creo que en el tema político es donde más podríamos achacarle, ¿no? A la iglesia, en cómo de cierto modo no le ha hecho frente a algunas injusticias de parte de algunos gobiernos, sabiendo que efectivamente lo son, o cómo quizás no se ha atacado de forma correcta violaciones de derechos humanos o a ciertos gobiernos autoritarios en todo el mundo. Entonces yo creo que muy probablemente la próxima línea del Papa sea un poco más estricta, un poco más fuerte, pero el tema está en si de verdad puede llegar a realizar su trabajo, si de verdad la Iglesia o el Vaticano tiene la misma fuerza como para hacerlo, o si simplemente quedará en un papa que pasará como cualquier otro ya, ¿no? Que quizás no, porque al final Francisco, si bien le dio mucha más apertura, en temas políticos no vimos o sea, no hay como que un hito, no hay como que un hito que uno diga, ok, hizo esto. Fueron mucho más cosas mucho más simbólicas, mucho Pero más... sí, de hecho, estos días estaba viendo que O se sea, puede fue un buen conocer papa, era una buena figura, pero uno siente que era una figura que estaba como que ahí y ya. bueno, yo sí creo que sí tuvo o sea, pudo haber sido momentos importantes ante la iglesia, pues, o sea, fue una figura más de orden interno de la iglesia. O sea, Sí, de sí, tal vez institución. políticamente no, Ujú. pero creo que era necesario ese orden interno. Ahora, esos días estaba viendo que a Francisco muchos le están nombrando ahora como el Papa de los gestos, que si con los niños, que si el niño se montaba Ajá. donde está sentado el Papa, entonces que él tenía paciencia, que no le importaba, o que si el perro, no sé qué van, o sea, son como gestos de humanidad o Muy de simbólico, sí, sí, muy simbólico. muy simbólicos Eran que necesarios. marcó. Que si el papamóvil que lo vamos a cambiar, que más modesto, que no. Cuando se presentó, cuando fue electo papa, pues no se puso el típico atuendo normal que lleva el papa, sino que fue simplemente con los vestidos blancos. Incluso a nivel de accesorios y joyería, prácticamente no utilizaba nada. Nada de eso, absolutamente nada. ¿Y Carlos, qué crees? Opino lo mismo que Anthony. Siento que va a venir un papa quizás un poco más conservador. Quizás no va a romper con la línea, pero tampoco a consolidarla o profundizarla. Bueno, también habría que ver, o sea, nosotros decimos eso, como puede llegar un papa sumamente de una línea más tradicionalista, puede llegar a venir un Francisco 2.0. O sea, realmente es Porque es incierto, que pero yo considero, yo siento que a la iglesia sí le hace falta como que un papa que marque un hito. O sea, quizás no que haga algo determinado así como que super wow, pero sí que marque un hito, por lo menos, no sé, ya sea a nivel de discurso, o ya sea con cierta visita específica, o con cierta reflexión, pero que marque un hito y que de ahí en adelante como que se, se tome eso como ejemplo, ¿no? Uh-huh. pues, Sí, bueno, pues sí, ¿cómo, Carlos? que habría que ver, o sea, al final de cuentas es muy incierto, pues, es muy incierto. El que esté apostando con los candidatos del cónclave, yo creo que está perdiendo la plata. So,
Saldrá el que menos esperamos. Bueno, de hecho, Probablemente. yo también incluso creo que con la postura de Francisco pudo incluso haber visitado más. O sea, él visitó 66 países, que sigue siendo bastante, pero yo creo que él, con la postura que él tenía de llegar a la gente, yo también creo que él pudo haber llegado a más gente visitando más territorios. También es verdad que él parecía ser un papa que se escogió joven, pero más bien era mayor. Tenía 70 y tantos años ya cuando fue electo. Y bueno, fue alguien que tal vez no tenía tanto tiempo para desempeñar sus funciones como Juan Pablo. Juan Pablo II estaba joven y visitó el mundo como 30 veces. Creo que visitó como 120 países. Pero sí, muchos han querido compararlo con Juan Pablo II y para mí para mí no. Yo creo que lo que marcó Okay. Juan Pablo II a nivel histórico es mayor, personalmente. Que eso no le quita que tuvo su gloria Francisco, tuvo sus cosas buenas, pero para mí lo que marcó Juan Pablo II en la historia reciente, para mí tiene más que ver. Y para cerrar, Papa Negro. El que es el Papa Negro. Sí, bueno, según dice, porque volvemos a lo mismo, ¿no? Hay una alta probabilidad, ¿no? Según los medios de comunicación. Y según Nostradamus también. Pero quién sabe, ¿será que sí? Pues con la persona que yo No estuve defina conversando. Papa Negro. ¿Cómo? Papa Negro por su color de piel o Papa Negro más desde una perspectiva más metafórica, porque podríamos llegar a decir que Francisco era el Papa Negro porque era jesuita. Sí. De hecho, Negro. se decía eso, que él iba a ser Papa Negro. Pero es que todo ese tema de Papa Negro debe haber salido por las supuestas profecías o cosas que han salido que si Nostradamus o no sé si Nostradamus o San Malaquías, que hablaba de que el fin de los tiempos inicia con la elección del Papa Negro. Y el Apocalipsis, todo este cuento. Pero el tema es si es algo simbólico, algo relativo, o se fumó algo bien fuerte y se inventó eso. El tema es que con la persona que estoy conversando sobre ese tema, de lo que puede pasar, me pregunté por lo del Papa Negro y me dijo que, bueno, que tal vez el mundo o las instituciones del mundo hoy en día las considera a esa persona como muy, muy racistas y muy clasistas. Y que es muy difícil todavía de que llegue hoy en día Sí, una persona afrodescendiente a No, a ese nivel de africana. poder. Africana, sí. sí, a ocupar así. No, pero no es africana, porque puede ser Sí, porque un negro capaz estadounidense. de Chiripa, que alguno de los papas, de los cardenales africanos y van a llorar y diciendo que fue por, ¿cómo es el tema de la representación y la inclusión forzada? O sea, por Dios. No creo que sea eso. Más bien, yo creo que la gente más se va a asustar. No, Se va a pero asustar por el tema. más de uno tú sabes que saldría con eso, pues, más de un niñato El por ahí, Papa de Disney, el papa de Netflix. de Netflix. Uh-huh. Claro, el tema es que El yo Papa siento Negro. que mucha gente, si llega a pasar, bueno, si pasa, pues bien, yo creo que le toca ya. Y incluso como estratégicamente la iglesia no le iría mal, porque son las zonas donde están creciendo hoy en día, en África subsahariana o incluso en Asia. Entonces no sería una elección totalmente rara, creo que es posible. Si se Pero tiene que más de acabar uno sí el creo que se va a mundo, asustar. si se tiene que acabar el mundo, que se acabe, hermano. Ya. No, pero yo creo que más de uno se va a asustar, bueno, mucha gente se va a alegrar, pero mucha gente se va a asustar, va a decir, se acaba el mundo. Y bueno, quién sabe. Ya vimos Capaz. mucho, pa. Ya Sí, vimos mucho. que se acabe el mundo, que se acabe, ya, que se acabe con Anthony en Perú, eso ya no Que se importa. acabe que se acabe el mundo. Epa, una pregunta. ¿Y Edmundo? ¿Qué? Por el mundo. El mundo Por el por el mundo. mundo. El Papa, Por el el mundo mundo. primero. ¿Saben qué? El Yo Papa, ya me tengo que ir a almorzar. el Papa Edmundo. El mundo primero. Bueno, Pero bueno, creo que sería todo por ese episodio. No sé si queda algo más por conversar. No, ya queda todo. Creo que nos volvemos a ver más o menos el año que viene, ¿no? sí. Sí, esperamos. ¿Cuántos meses? Bueno, cuando va a una elección en Venezuela, pues podemos intentar hacer un episodio. Estamos como el tío. Esa botella la estoy guardando para cuando caiga el gobierno. Ajá, exactamente. Y usted sabe cuándo vas a abrir, ¿no? Hecho noche Ay, puede chi. ¿cómo? Hecho noche puede chi. Esto se puede chi. Nada, pues también este episodio, pues estamos
cerrando una temporada del Politipodcast, tanto para nosotros como para los que nos escuchan, o nos observan, o nos miran, sí, porque más tienen que ver, porque no estamos en Spotify. No, pero pueden ponerlo y ya, y no vernos, solo escucharnos. Igual Igual que vamos a pasa con la estar, noticia de... vamos a estar abriendo nuevos espacios y el Politipodcast no se acaba. Muy probablemente el Politipodcast va a mejorar y quizás va a migrar a un formato un poquito más agradable. Esperemos que sí. Y además el canal también se va a ir llenando de otro tipo de contenido. Sí, así es. Y ojalá, bueno, como decía Anthony, el Politipodcast no va a acabar, simplemente que queremos mejorar, o sea, organizar también nuestros proyectos personales para buscar cómo engranarnos para tener como más continuidad a la hora de publicar y tener más tiempo y todo esto, pero para eso necesitamos poner en pausa, pero seguir otros proyectos, o sea, la cuenta sociométrica, todo va a continuar, vamos a seguir publicando cosas por ahí. Se vienen episodios en presenciales. Yo voy para Perú, ¿no? A mí nos van a lanzar un viaje hasta acá. Esta era la sorpresa. Voy para Perú a grabar con Anthony allá. Carlos. Cuando menos se lo esperen. Pero sí, la idea es buscar un mejor contenido, perfeccionar los videos. Creo que se puede buscar una mejor calidad incluso, pero para eso necesitamos pues organizar ciertas cosas internas. Ya. Bueno, ya se dijo todo. No, Carlos no se quiere despedir ni nada. ¿Para qué? Carlos no quiere decir nada. Bueno, vamos cerrando entonces el episodio por el día de hoy. Nos pueden seguir en redes sociales, @Anthony en digital. Por allá Camilo. Roca Camilo 1 y Carlangas. Roca Camilo. Por acá. Carlos 818. Carlos, importante, Carlos con K y H. Intermedio. Carlos. Sí, porque el Carlos es un nombre muy común y me cansé de buscar nicks, así que le puse una K y una H. ¿Qué más? Claro. Y bueno, nos pueden seguir también @sociopisométrica en todas las redes sociales. Y nada, nos estamos viendo por ahí. Cuando haya nuevo papa, quizás. Sí. No, cuando Venezuela llegue al Mundial. Ojo. Vamos a ver. Puede ser. Bueno, cuando llegue al Mundial tendría que haber pasado el repechaje, ¿no? Pero bueno. Pero muy posiblemente en este canal vamos a vernos cuando Venezuela pase al Mundial. O pase al repechaje. Posiblemente. No se lo esperan. Chao.